Después del desierto y del inicio de la misión, llegó el momento de hablar. No de cualquier manera, no con discursos elaborados, no con promesas fáciles. Jesús comenzó anunciando algo que no se podía tocar con las manos, pero que podía transformar la vida entera. El reino de Dios. No lo presentó como una teoría, no lo explicó con esquemas, lo anunció como una cercanía. El reino de Dios está cerca. No dijo que estaba lejos, no dijo que era solo para después, dijo que estaba cerca, tan cerca como el corazón dispuesto a escuchar. Jesús regresó a Galilea y caminó por pueblos sencillos. No buscó primero los grandes centros religiosos, prefirió los caminos polvorientos, las plazas pequeñas, las sinagogas donde la gente llegaba cansada de la vida. Allí habló, y cuando hablaba algo era distinto. No levantaba la voz para imponerse, no usaba palabras complicadas para impresionar. Hablaba con una autoridad serena, una autoridad que no nacía del cargo, sino de la coherencia entre lo que decía y lo que vivía. Su anuncio era breve pero profundo. Conviértanse y crean en la buena noticia. No era una amenaza, era una invitación. Convertirse no significaba solo cambiar conductas externas, sino volver el corazón a lo esencial, reordenar la vida, dejar de vivir dispersos, mirar en otra dirección. Creer no era aceptar una idea, sino confiar, apoyar la vida en algo más grande que el miedo. El reino que Jesús anunciaba no era político ni militar ni construido desde la fuerza. No venía a reemplazar un poder por otro. Era un reino que comenzaba dentro, en la forma de mirar, en la manera de tratar al otro, en la capacidad de perdonar, de compartir, de volver a empezar. Muchos esperaban un anuncio distinto, un libertador con ejércitos, un cambio inmediato de las estructuras externas. Jesús ofrecía algo más profundo y más exigente, un cambio del corazón. Por eso algunos se alegraban al escucharlo y otros se incomodaban, porque el reino no se impone, pero tampoco deja indiferente. Donde Jesús anunciaba el reino, las personas comenzaban a hacerse preguntas. Algunos sentían esperanza, otros resistencia, otros deseo de una vida distinta. El anuncio no dejaba a nadie igual. Jesús no corría detrás de la aceptación. Sabía que la verdad no siempre es recibida con entusiasmo, pero también sabía que la semilla, cuando cae en tierra buena, da fruto a su tiempo. El desierto había afinado su voz, había quitado lo innecesario. Por eso ahora hablaba con claridad, sin dureza, sin miedo. El anuncio del reino fue el centro de todo lo que vino después. Cada enseñanza, cada parábola, cada gesto de sanación, nacía de esa proclamación inicial. Dios está cerca, su reino ya está actuando, la vida puede ser distinta. Ese fue el comienzo, no con ruido, no con imposición, sino con una palabra pronunciada con verdad. Y esa palabra sigue resonando. Cada vez que alguien decide cambiar de rumbo, cada vez que alguien confía, cada vez que alguien abre el corazón. Así comenzó el anuncio del reino, y con él una nueva manera de vivir. Después de anunciar el reino, Jesús no buscó aliados poderosos ni seguidores influyentes. No fue a los palacios, no llamó a los sabios reconocidos. Caminó hacia la orilla del lago. Allí, donde el agua se mezcla con el cansancio cotidiano, encontró a hombres ocupados en lo de siempre. Redes gastadas, manos curtidas, jornadas largas que comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando el cuerpo ya no daba más. Pescadores, hombres comunes, vidas sin titulares. Jesús se detuvo, miró y llamó. No comenzó con explicaciones extensas, no presentó un plan detallado, no prometió seguridad ni éxito, solo dijo, síganme. En esas dos palabras había algo difícil de explicar. No era una orden que obligaba, sino una invitación que despertaba. No empujaba desde fuera, atraía desde dentro. Quien la escuchaba sentía que esa voz no venía a quitar la vida, sino a darle un sentido nuevo. Pedro y Andrés estaban trabajando cuando escucharon el llamado. No estaban rezando ni buscando respuestas espirituales. Estaban ocupados en su oficio. Y aún así, la voz los alcanzó, porque el llamado no espera siempre a que todo esté en orden. Irrumpe en medio de la vida real. Ellos dejaron las redes, no porque comprendieran todo, sino porque confiaron. Más adelante Santiago y Juan dejaron incluso la barca y a su padre. No fue un gesto de desprecio, sino de prioridad. Cuando algo verdadero llama, reordena la vida. No elimina los afectos, pero los pone en su lugar. Jesús no eligió a los más preparados. Eligió a los disponibles, a quienes podían aprender, equivocarse, volver a empezar. Sabía que la misión no se construye con perfección previa, sino con disposición sincera.
Desde ese momento Jesús ya no caminó solo, pero tampoco dejó de buscar el silencio. La comunidad no reemplazó la oración. La compañía no anuló la escucha interior. El llamado fue el inicio de un camino compartido. No un contrato, sino una relación. No una garantía de éxito, sino una invitación a confiar día a día. Los discípulos no sabían a dónde los llevaría ese seguimiento, pero intuyeron que quedarse donde estaban ya no era suficiente. Seguir a Jesús no significó huir del mundo, sino aprender a caminarlo de otra manera, ver con otros ojos, escuchar con más profundidad, vivir con una esperanza que no dependía de las circunstancias. Ese llamado sigue resonando, no siempre en lugares sagrados, muchas veces en medio del trabajo, de la rutina, del cansancio. Jesús sigue pasando junto a nuestras orillas, no grita, no presiona, llama. Y la pregunta permanece abierta, como aquel primer día junto al lago. ¿Nos quedamos cuidando las redes, o damos un paso hacia algo que todavía no entendemos del todo, pero que promete una vida más plena? Así comenzó la comunidad, no con multitudes organizadas, sino con unos pocos que se atrevieron a confiar, y desde ese pequeño comienzo el camino se abrió para muchos más. La palabra con autoridad. Cuando Jesús comenzó a enseñar, algo se hizo evidente desde el primer momento. Su palabra no sonaba como las demás, no hablaba para impresionar, no citaba para imponerse, no elevaba la voz para dominar el silencio. Aun así, cuando hablaba la gente escuchaba. Jesús enseñaba en las sinagogas, en las plazas y a la orilla de los caminos. Los espacios eran sencillos, y quienes lo oían venían cargados de preguntas, cansancio y esperanza. Algunos buscaban respuestas, otros solo un poco de alivio. Y en medio de esa diversidad, su palabra encontraba lugar. La autoridad con la que hablaba no venía de un título ni de un cargo. No provenía de una escuela reconocida ni de una tradición heredada. Nacía de la coherencia, de la unidad entre lo que decía y lo que vivía, de una verdad que no necesitaba defenderse a gritos. La gente lo notaba. Decían que enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley, porque su palabra no se quedaba en la superficie. No era solo explicación, era interpelación. Invitaba a mirar la vida de frente, a revisar las intenciones, a reordenar el corazón. Jesús no hablaba desde arriba, hablaba desde dentro de la vida humana. Conocía el miedo, la duda, el dolor y la esperanza. Por eso sus palabras no caían como piedras, sino como semillas. Cuando hablaba del reino de Dios, no lo hacía como una idea lejana. Lo describía como algo que ya estaba actuando, como una realidad que comenzaba a transformar la manera de vivir, de perdonar, de compartir. Sus enseñanzas tocaban lo concreto, la forma de tratar al prójimo, la relación con el dinero, el valor de los pequeños, la misericordia por encima del juicio. Esa palabra incomodaba a algunos, no porque fuera agresiva, sino porque era verdadera. La autoridad auténtica no controla, revela, no aplasta, despierta, y eso no siempre es cómodo. Jesús no buscaba aprobación. Sabía que una palabra que nace de la verdad no siempre será celebrada, pero tampoco se endurecía. Su autoridad no estaba reñida con la compasión. Cuando corregía, lo hacía para sanar. Cuando denunciaba, lo hacía para liberar. Muchas veces después de enseñar, el silencio se hacía profundo, no porque no hubiera más que decir, sino porque sus palabras necesitaban tiempo para ser asimiladas. La autoridad de Jesús no dependía del número de oyentes. Podía hablarle a una multitud o a una sola persona con la misma profundidad. Eso era nuevo, y por eso marcó una diferencia. Sus discípulos aprendieron que la verdadera autoridad no se hereda ni se impone. Se construye en el silencio, se prueba en la fidelidad y se expresa en el servicio. La palabra con autoridad nace de una vida entregada, no de un discurso bien armado. Así, la enseñanza de Jesús se convirtió en camino. No solo se escuchaba, se vivía, y esa palabra pronunciada hace tanto tiempo sigue teniendo fuerza, no porque grite más fuerte que otras voces, sino porque sigue tocando el corazón humano en lo más profundo, allí donde nace el deseo de una vida con sentido. La palabra con autoridad no pasa, permanece y sigue llamando, no para dominar, sino para transformar.